Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente en un especial, como todos los miércoles de Siempre estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Aquí no lo vamos a fallar. No le voy a decir no lo vamos a defraudar, por favor, pero no le vamos a fallar a usted porque hoy tenemos, como le prometimos, la segunda parte de este invitado excepcional. No excepcional, como decía Nimo, sino excepcional porque nos ha dado en la primera parte un resumen económico desde el más abajo del virreinato del Río de la Plata, desde la propia colonización española en la Argentina, con todo lo que tiene que ver en lo económico. Llegamos a la década infame, prácticamente en el año 1930, en la primera fase. Y ahora lo tenemos a David Espósito, economista, politólogo, periodista, colega, como ya les dije, que nos va a exponer en la segunda parte por qué estamos como estamos. Realmente es un gusto tenerlo aquí en Siempre Estamos con Vos. Muy, pero muy buenos días, David. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Buenos días, Carlos. Mucho gusto en saludarlo. No, el gusto, por supuesto, es del programa, de la producción. Y bueno, y estamos ávidos de escuchar esta segunda parte, porque realmente tuvimos muchísima audiencia en la primera, levantó muchas expectativas. Algunos conocían las historias, otros no, por supuesto. Digamos que este señor en algún momento fue presidente del Banco de la Nación Argentina y ocupó muchos cargos en la cartera económica. Y obviamente, se mantiene en su plenitud y quiere darle una salida al gran problema argentino, que es la economía, entre otras tantas cosas, ¿no? Así que, David Espósito, usted tiene los micrófonos abiertos para desarrollar su plan. Y su historia, por supuesto. Eso que acaba de decir, de que debemos encontrar una solución a los temas económicos, es porque evidentemente desde hace muchísimos años no tenemos un diagnóstico preciso de los problemas económicos de la Argentina y por lo tanto no estamos en condiciones de diseñar una solución a los problemas. Esto es así, porque la clase política argentina vive en un estado de confusión permanente, de confusión casi perpetua. No entiende las causas de las crisis económicas, desconoce los antecedentes de la historia argentina que son los determinantes de esta crisis. Tenemos desde 75 años inflación ininterrumpida, desde 1944, desde la primera vez que Juan Perón pudo medir la inflación en la Argentina, la pudo precisar, y a partir de ese momento hemos generado un sistema económico que nos ha colocado a esta altura del año 2020 en el segundo lugar en términos de inflación en América Latina y en el tercer lugar en el mundo. Venezuela es el primero en ambos indicadores y creo que la República del Congo es el segundo en el mundo. Todos los indicadores económicos de la Argentina a partir de 1930 son absolutamente desfavorables. Hemos intentado todo tipo de modelos políticos, hemos tratado de fracturar la Argentina, hemos acentuado durante una gran parte del periodo que arranca en 1930 eso de civilización o barbarie. En la Argentina, así como el trigo y la cizaña conviven juntos en el campo, según dice el Evangelio, y están uno al lado del otro, hay que ver quién prevalece. En la Argentina coincide la civilización con la barbarie, de a ratos prevalece la civilización, los menos ratos, y en muchos ratos la barbarie. Confrontar, imponer, me votaron a mí, por lo tanto hago lo que me da la gana, y a partir de acá, ustedes que son los opositores deben hacer lo que les decimos nosotros. Bueno, esto pasa a ser una actitud permanente de la clase política. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando de todos los gobiernos. El que gana manda, el que pierde obedece. Nada que ver esto con el modelo aristotélico de la democracia de la vieja Atenas, aquella que fue nuestra cuna de la civilización. En ese escenario, 1930, 1943, 1955, 1966, 1973-74, 1982, 1989, 1995 y 2001 fueron circunstancias cronológicas de eventos que determinan la crisis del 2020. Yo ya le expliqué
que tenemos dos recesiones, una montada sobre la otra. La recesión estructural de Argentina, que su origen remoto es 1966. Su explosión total es 2001. Y ahora, en el 2020, han pasado 19 años de desaciertos continuos en la política económica y en la política social de la Argentina. Para sumarse a todos estos dilemas y dramas, tenemos el coronavirus con la cuarentena sanitaria y con la cuarentena económica, que es un desastre que el gobierno se ha autoinfligido. Se llama fuego amigo eso, se ha ametrallado los pies y ha provocado una crisis económica a que se suma a la anterior sin precedentes. No creo que haya un caso en el mundo de una recesión económica coyuntural montado sobre una recesión económica estructural. La estructural viene de lejos, como dije recién, viene desde 1966. Hace crisis total en el 2001. Y estos 19 años fueron 19 años distractivos. El intento siempre es el mismo. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que obedece? No hay un modelo compartido, un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega y Gasset. Acá yo gané las elecciones. Cuando ustedes quieran, hagan un partido político y si quieren y lo hacen, preséntense y si ganan, hacen ustedes lo que quieran. Estamos totalmente equivocados. Y este es el problema inicial que hoy tenemos los argentinos. ¿Cuál es nuestro problema inicial? Que el dilema civilización o barbarie determina nuestra cultura. Nuestra cultura argentina, la cultura que tiene la clase dirigente, la cultura que tiene el pueblo dirigido, es que esto es civilización o barbarie. La barbarie tiene mucho que ver con la historia de la conquista que le referí en la charla anterior. La civilización se refiere a un periodo muy corto de la historia argentina, que creo que le cité, que arranca el 17 de septiembre del año 1861, cuando generosamente Urquiza le entrega a Mitre el poder militar de la batalla de Pavón, y esa entrega del poder militar da la oportunidad de constituir la República Argentina. Por primera vez, el 12 de octubre de 1862, hubo un presidente basado en la Constitución Nacional, ahora sí compartida por todo el territorio, exterritorio del Río de la Plata, devenido República Argentina. Ese país fundado, esa república fundada ese día, muere el 6 de septiembre de 1930. Un desastre ese gobierno militar, esa dictadura de origen facho nazista que nace en 1930, una vergüenza de la historia argentina. ¿Cuál es el escenario, cómo se resuelve este tema en el día de hoy? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es perpetuar la confrontación. Uno es acentuar la grieta entre los argentinos. No es lo que quiere hacer Alberto Fernández, así lo dice y así lo expresa. A veces se le salta la cadena. El otro día cuando dijo, criticando a la oposición, que era una canallada, una declaración de la oposición, ahí se le saltó la cadena. Esto es como los discursos que pronunciaba Juan Perón en el 54-55, cuando decía, caerán 5 de ellos por cada uno de los nuestros, y si el pueblo quiere darle palos a la oposición, hay que salir ya a la calle, salgan ustedes, yo los acompaño. Decía Juan Perón, que era un presidente de la Nación Argentina. El presidente de la Nación Argentina es un estadista, es un hombre que está por encima de las partes, está por encima de los partidos, está por encima de las facciones. ¿Cuál es su tarea hoy, la principal, la del presidente? Unir a los argentinos. Tiene que unir primero a la dirigencia política argentina. Tiene que unir segundo a los factores de poder, a los empresarios, a los sindicatos, a las confesiones religiosas, a las universidades, a todas las fuerzas vivas de la sociedad que ejecutan y procesan lo que es la vida cotidiana de los argentinos. Y finalmente, tiene que unir a todos los argentinos. Tiene que generar un proyecto de país que haga que los 45 millones de argentinos, militantes de la Argentina, sientan pasión por su país, sientan fe en él y estén dispuestos a refundarlos, porque la clase dirigente hasta ahora lo que ha hecho ha sido fundir a la República Argentina y llevarnos a este escenario en el que estamos. ¿Cómo se ejecuta esto? Lo primero hay que hacer el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa, recordemos qué pasó en España, era un intento de cerrar la grieta entre los franquistas y los antifranquistas. Lo logró Adolfo Suárez, el presidente español. Tenía una cantidad de puntos limitados, era una manera
elegante y positiva de salir de la confrontación histórica entre los republicanos y los monárquicos. Ese punto de partida permitió la unión de los españoles y a partir de ahí un fenomenal desarrollo económico y social. Si en la Argentina, hoy, 8 de julio del 2020, no ponemos en marcha un plan político para unir a los argentinos, yo lo llamo PUNA, Plan por la Unidad Nacional de los Argentinos, si eso no lo ponemos en marcha, ninguna conversación práctica de negocios y de gestión de la cosa pública puede tener algún éxito, puede tener alguna utilidad. Argentina no puede seguir mostrándose al mundo como un país fracturado y dividido en su dirigencia. Y no puede seguir mostrándose a sus ciudadanos como que cada 2 años o cada 4 años, según el resultado electoral, se refunda la República Argentina. Se despide y se echa a todos los asesores y funcionarios y se traen a todos los amigos para poder darles un sueldo y darles empowerment, darles recursos para que se puedan dedicar full time a la política, aunque eso no sirva absolutamente para nada. La actividad político-partidaria ejercida desde el gobierno, en lugar de gestionar la cosa pública para atender los intereses de la gente, se gestiona la cosa pública para atender los intereses de la clase dirigente. Por tanto, los dirigentes argentinos, todos los partidos políticos, primera línea, primera fase, luego el segundo nivel, todos los dirigentes, todos los factores de poder, tienen que definir un modelo de unidad nacional. ¿Cómo se define ese modelo? Tenemos un contrato social que es la Constitución Nacional que no cumplimos. En general ningún artículo se cumple, no se dictan las leyes que reglamentan su ejercicio y donde hay leyes que reglamentan su ejercicio se violan tranquilamente porque total la justicia se maneja, ya veremos cómo. Por tanto, hace falta un segundo contrato social, un contrato más operativo, un contrato que diga a qué se compromete la dirigencia política, a qué se comprometen los factores de poder, 1000 artículos, 2000 artículos, los que sean necesarios, y ahí mismo se detalle que quienes ganen las elecciones y ejerzan funciones de poder van a ejecutar ese plan, no otro plan, no otra cosa que quieran hacer. Y en todo caso, si la quisieran hacer, hay que discutirla entre todos. Y los que pierdan las elecciones van a cooperar, van a colaborar, no van a enfrentar, no van a atacar. No existe esa discusión oficialismo-oposición. Eso es una tontería intelectual. La única cosa que existe es confrontamos para hacerte desaparecer o cooperamos para que unidos salvemos el país. Esta es la única opción. Hay que decidirse en qué lado está. Estamos a favor de profundizar la grieta entre los argentinos para poder ser un país subdesarrollado, consciente, para poder seguir construyendo la decadencia de los argentinos, o queremos al revés volver al sueño de la Argentina por el cual nuestros abuelos y bisabuelos vinieron en ese corto periodo de república, en ese corto periodo de civilización que tuvimos entre 1862 y 1930. A partir de esa decisión, nace el resto de los deberes que habría que hacer. Digo y repito, lo primero que hace falta es una propuesta política de unidad de los argentinos, porque eso va a impactar culturalmente a la Argentina y porque eso nos va a sacar de la barbarie y nos va a llevar de vuelta a la civilización. No quiero hablarle de los temas de seguridad cotidiana, no quiero hablar de las actividades mafiosas de la Argentina y no quiero detallarle nada sobre el tema de la corrupción. La Argentina es una nación, según la Constitución, que está organizada sobre la base de un sistema republicano, representativo y federal. O al revés, representativo, republicano y federal. Punto. Faltaría agregarle que desde hace muchos años, además, es un país corrupto y es un país mafioso. Por eso está donde está. La decadencia argentina tiene que ver con el grado de mafiosidad que se está desarrollando en la Argentina y con el grado de corrupción que se está legalizando en la Argentina. Dicho esto, y supongamos que tenemos el contrato firmado y cerrado, el problema es que tenemos que instrumentar lo que haríamos, gane quien gane las elecciones. Ya no importa quién gane, porque en realidad el contrato dice que cualquiera que gane va a cumplir el contrato. Así que
lo más importante es la capacidad de gestionar el contrato, que es lo que viene a continuación. Perdón, pregunta, ¿no? Es muy clarito, David, lo que usted está exponiendo. ¿Ahora usted cree que el gobierno no hará oídos sordos a esta propuesta y querrá seguir No, adelante con el plan que tiene? no necesariamente. El gobierno no tiene ningún plan a la vista, por lo menos no es conocido. El gobierno dice que lo ocultó el plan, que no lo anuncia porque como está negociando la deuda externa, no quiere mostrar cuáles son sus recursos para el plan. Como usted ya sabe, no sé si lo llegué a explicar la vez pasada, yo soy partidario de que la Argentina cierre inmediatamente el plan con esta última propuesta, que es más cara para la Argentina, le va a costar en 20 y pico de años unos 13.000 millones de dólares más, pero que en definitiva permite que la Argentina, por lo menos por un año, se quite de encima la presión de una amenaza de ejecución de deuda y de una situación muy crítica de financiación para el sector privado de la economía. De modo tal que yo soy partidario de que el acuerdo ese se haga muy prontamente porque es parte de mi plan. Ahora va a ver enseguida y por qué. Así que no va a querer cambiar. Hay algunas cosas donde el presidente de la Nación se resiste. Obviamente tiene un problema interno muy complicado, que es parte de una alianza política. De modo tal que él es el presidente de la Nación, pero no es el jefe del movimiento del Frente para Todos. Él no lidera ese movimiento. Y por lo tanto, el movimiento del Frente para Todos son varias líneas internas, de las cuales uno de los miembros de esa línea, Alberto Fernández, le toca ser el presidente de la Nación. Eso no permite o limita las posibilidades de gobernar la Argentina. El acuerdo de la deuda es una condición necesaria para gobernar la Argentina y además sería una especie de éxito del presidente. Ayer se presentó Alberto Fernández ante 19 intendentes y les anunció a través del ministro de Obra Pública un plan de obra pública para la Patagonia. Eso tiene que ver con mis propuestas. No es que él haya leído ni escrito, yo no las he escrito, ni tuve oportunidad de hablar con él, pero lo cierto es que tiene que ver con mis propuestas. Ese plan es bueno, es un buen plan. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita integrar la economía desde el punto de vista federal y el plan de obra pública debe ser esencialmente federal y no esencialmente concentrado en las grandes ciudades. Así que si lográramos tener un plan de obra pública muy federal, descentralizamos mucho la economía argentina y descentralizarla es una parte central para recuperar el nivel de actividad y el crecimiento de la economía. A De eso, modo que perdón, David, a eso deberíamos agregarle una reforma impositiva para que... todo eso ya lo va a ver. Espere, bien, todo bien, eso lo va a ver. bien. No me interrumpa porque si no va a poner usted la presentación. Ya lo va a ver, ya lo va a ver. Pero el punto, no, tenemos que, hagámoslo por orden, porque si no lo hacemos por orden, estamos hablando de los medios y no de los fines. Y acá hay que Listo. explicar bien. Bien. Entonces, si usted tiene resuelto el tema político y tiene el contrato, el problema es cómo ejecuta el contrato. Bueno, el gran problema que tiene la Argentina es que tiene un Estado sobredimensionado, un gasto público muy improductivo, muy subutilizada, muchísima cantidad de gente altamente capacitada. Tiene un paquetazo de universidades públicas y puede tener, por supuesto, la cooperación de las privadas, con gente altamente calificada. Sin embargo, les pregunta poco o les consulta para temas muy limitados, aunque no menos por eso importantes. Por ejemplo, hoy tiene un gabinete científico muy importante en todo lo que es el proceso infectológico. No tiene ningún gabinete que se asesore y le explique de cómo se maneja la economía argentina. Por lo tanto, los errores que ha cometido en materia económica todavía este gobierno los va a tener que pagar. Pero vuelvo a lo de ayer. Lo de ayer fue el anuncio en 19 ciudades patagónicas de un programa de obras públicas muy importante, tanto por el monto como por la naturaleza de las obras. Pero lo cierto es que el discurso del presidente de ayer fue un discurso bien federal, muy preciso, se llegó a autocalificar como el más federal de todos los porteños, lo cual no es cierto. El más federal de todos los porteños soy yo. Así que él no puede ocupar mi lugar en ese aspecto. Y entonces, en función de eso, hizo una buena presentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el gobierno hace cosas bien, hay que aplaudirlas y hay que apoyarlo. Cuando el gobierno no hace las cosas bien o simplemente no las hace,
hay que advertirle que no está haciendo lo que debe y al final, cuando pague el costo político de lo que no está haciendo, se lo va a pagar o se lo va a hacer pagar a la totalidad de los argentinos. Y este es el disgusto por el cual los argentinos hoy, a lo mejor mañana con el banderazo, no sé si es el 9 de julio, le llenan otra vez la Plaza de Mayo. Lo cierto es para protestar, solamente para eso. Y eso no sirve. No ganamos nada. Protestar es ejercer la libertad, pero no ganamos nada protestando solamente. Hay que protestar y hay que trabajar y hay que construir, que esa es la tarea central. ¿Cómo se ejecuta la salida de la cuarentena sanitaria para la económica, para hacer la salida de la cuarentena económica? ¿Cómo se ejecuta y cómo se gestiona el gobierno? El primer principio general es que hay que tener funcionarios altamente calificados que manejen el día a día de la gestión del gobierno, nacional, provincial y municipal. Yo tengo 2.171 municipios, el ministro Catópodis dijo ayer 2.300, tenemos 24 provincias y tenemos el gobierno nacional. Hay que lograr coordinar las funciones de los 3 niveles, de las 3 jurisdicciones, más allá de sus independencias por sus competencias legales. Coordinar eso requiere de un sistema, y ese sistema, lo llamo nacional provisoriamente, pero es nacional, provincial y municipal, es un sistema de planeamiento. La palabra planeamiento produce un lío ideológico en los cerebros de las personas que no advierten que los países que más progresan en el mundo tienen un sistema de planeamiento basado en la gestión de burocracias permanentes que no cambian con las elecciones, porque son burocracias de carrera, son estados eficientes, son estados competentes que devuelven con sus servicios los impuestos que los contribuyentes pagan. Acá se pagan los impuestos y solo se financia la actividad política, la actividad del empleo público y productivo, la actividad también del empleo público y productivo, por supuesto, los médicos, las enfermeras, los educadores, etc. Pero lo que digo es que hay un despilfarro de dinero en la Argentina absolutamente inimaginable, lo que confirmaron a 15.000 empleados públicos allá en la provincia de Buenos Aires, sin saber exactamente, sin debate, sin discusión, sin nada, y eso significa un peso adicional, una mochila adicional, porque el empleo público, si el empleo no es productivo, no genera capacidad de repago. Y si no genera capacidad de repago, eso es déficit fiscal financiado, o con pesos o con inflación, que lo paga de una u otra manera el contribuyente. De modo tal, o como moneda extranjera, cuando se endeudó Argentina moneda extranjera, un desastre que se hizo en la Argentina y que arranca en ese periodo del 66 en adelante, puntualmente arranca en 1976, donde comienza el desastre. En la deuda externa que vamos a refinanciar ahora, hay deuda tomada por Martínez de Oz en 1976. Muy bien, dicho esto, vuelvo al tema. Hace falta un sistema nacional de planeamiento. ¿Esto qué es? Esto es un sistema en el cual la nación construye un plan nacional de desarrollo económico y social. ¿Para qué? Para que ese plan alumbre la gestión del gobierno nacional y para que los ministros, secretarios, directores nacionales actúen en función de lo que el plan dice. Ese plan es el plan de todos los argentinos a nivel nacional. Un segundo nivel de planes son los 24 planes provinciales. Hay provincias que tienen un plan de desarrollo y otras que no tienen ninguno. Y hace rato que no tienen ninguno. Porque consideran que no lo necesitan. La historia no es relevante, nada para todos es importante. Mañana hay un problema, pasado otro, ejecutamos, hacemos algo mañana, hacemos otro y el domingo vamos a la cancha a ver a River, o a Boca, o a los clubes de Formosa jugando el campeonato local. Entonces digo Formosa como un ejemplo cualquiera. Obvio. Y finalmente tenemos los planes municipales. Esto es novedoso. No existe la doctrina de los planes de desarrollo municipales. Y la realidad es que el desarrollo comienza por el municipio y que, por lo tanto, para que el plan provincial de desarrollo se pueda ejecutar, hay que empezar por el plan provincial de desarrollo. De modo tal que si Santa Fe tiene 19 departamentos y Córdoba tiene, no me acuerdo, o comunas 200 y pico, cada una de ellas debería tener un plan municipal, con ese plan municipal construir la región municipal para generar un espacio integrado y con ese llegar al plan provincial, regionalizar los planes provinciales y finalmente llegar al plan nacional.
de modo tal que el acto de planificar no es un acto que tiene que esperar todo un proceso de divague histórico en la Argentina. Es una función natural del Estado planificar, ejecutar y controlar. Planificar, ejecutar y controlar. O planificar, ejecutar, administrar y controlar. Bien, dicho esto, ¿qué hace falta? Hace falta organizar el Sistema Nacional de Planeamiento, un convenio de la Nación, las provincias y los municipios. ¿Para qué? Para que el proceso de planificación arranque en el municipio y termine en la Nación. Nunca pasó eso en Argentina. Siempre el plan era una decisión que se tomaba en Hipólito Yrigoyen en 50. Nosotros le vamos a explicar a las provincias lo que tienen que hacer. Nosotros le vamos a explicar desde la provincia al municipio lo que tienen que hacer. No, muchachos, es al revés. Democratizar la Argentina y tener una Argentina representativa y que funcione la República en un sistema federal requiere del protagonismo diario de los habitantes de todos los municipios participando de la gestión de su empresa, su negocio, su trabajo, su vida en el municipio y participando de las cosas de interés público que son del municipio con opinión y presencia. Esto significa que la democracia no se ejerce cada 2 años simplemente yendo a un cuarto oscuro. Esto es como una actitud, pensar que votar es suficiente, por lo menos es un fraude para el espíritu, es un fraude para el alma. Nadie puede seriamente pensar que con una votación cada 2 años se resuelven los problemas de la Argentina. No, solo se eligen representantes. Y hay un truchaje fantástico en las campañas electorales y en la gestión del voto, dentro de los cuales está el sistema famoso del voto en papel y del uso de los fiscales y todo ese tipo de cosas que está hecho como para organizar legalmente las acciones fraudulentas necesarias para poder perpetuarse en el poder y que no haya alternancia en el poder. Obviamente, sobre esto no hace falta que explique demasiado. Uno de los más graves problemas que tiene la Argentina es la no alternancia en el poder. Es decir, uno de los problemas serios que tiene la Argentina y que tiene que ver con su problema político es que el poder no se comparte. No solo no se comparte con la oposición, no se comparte con el pueblo argentino. Si yo accedo al poder, yo debo perpetuarme en el poder. ¿Por qué razón tengo que tener solamente dos periodos de 4 años? Podría tener 10 periodos de 4 años y tener 40 años de gestión presidencial. Ahí me parecería Luis XIV y por lo tanto ya estaríamos cerca de un sistema político que no sería una democracia republicana representativa y federal, sino que sería un escenario muy cómodo como el que tienen las monarquías, que es la suma del poder público. No me refiero a las monarquías parlamentarias, me refiero a las monarquías fuertes, a las monarquías con las manos en la masa, digamos, ¿no? Con mucha autoridad, con mucha fuerza, con mucha energía. Por lo tanto, la Argentina necesita alternancia en el poder. Y para eso lo que necesita es darle empowerment, me gusta esa palabra, darle poder al ciudadano. Y necesita que el ciudadano entonces ejerza su actividad democrática todos los días, hábiles sábados y domingos, entre un acto electoral en octubre del año 2019 y el próximo acto electoral 2021. No puede ser que solamente una vez cada 2 años le pregunten qué es lo que piensa en cuanto a quiénes deben ser sus mandatarios. No, tiene que poder opinar, como vio las encuestas de los servicios públicos, que cuando le dicen el teléfono, vamos a hacer una encuesta para mejorar nuestro servicio, su conversación puede ser grabada. Bueno, aquí hay que grabar la vida cotidiana de todos nosotros, todos los días, en todas las comunas, de todo el país y de abajo hacia arriba, generar la fuerza, la presión, el desarrollo, la planificación, el pensamiento puesto en acción como para cambiar y actuar y ejercer la República. Así entonces, esa democracia va a ser la democracia de los 45 millones de argentinos. Y ya no importa quién gobierna la Argentina. La alternancia va a asegurar que durante algún tiempo estén unos y durante algún otro tiempo estén otros. Lo que no puede ser es que sean gobernadores perpetuos. ¿Cómo puede ser que un gobernador tenga 35 años de mandato? ¿Cómo puede ser que un intendente tenga 16, 20 años de mandato? ¿Cómo puede ser
que un dirigente gremial que se elige por votación de sus asociados pueda tener 40 años de gestión en el sindicato. Hay algo que no anda bien en la Argentina, claramente, y esa perpetuación en el poder perpetúa lo que podemos denominar la suma del poder para específicamente esa organización puntual a la que estoy haciendo referencia. Dicho esto, de cómo funciona el planeamiento de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, el sistema de planeamiento debe tener el protagonismo de los vecinos de Pilcanilleu, de Pichipicunleufu, o de Rafaela, o de Tilcara, o del pueblo que sea. ¿Qué debe hacer el Sistema Nacional de Planeamiento? Debe generar aquí una solución que es el Plan Nacional de Desarrollo, los sistemas de planeamiento provinciales, los planes provinciales, los sistemas de planeamiento municipales, los planes municipales. Esto requiere la ley famosa de la creación del Consejo Nacional Económico y Social. El gobierno no lo ha hecho hasta ahora. Hace decretos de necesidad y urgencia para montones de cosas. Esta tarea de unir a los argentinos políticamente obliga a constituir el Consejo Económico y Social para que ahí se debata todos los aspectos de ejecución de lo contratado en el plan de unidad política. Y para hacer esto, entonces, o para crear este consejo, no hace falta una ley nacional. Si por decreto de necesidad y urgencia está generando decisiones de una importancia fenomenal el presidente Fernández, debe ser un campeón de los decretos de necesidad y urgencia, ¿qué le impide hacer el decreto de necesidad y urgencia para crear el Consejo Económico y Social? Porque eso es urgente. ¿Por qué es urgente? Hoy usó un periodista, una palabra muy linda en inglés que se llama securitizar el poder. Es decir, el problema que tiene Fernández, presidente hoy, es que no comparte el poder con nadie. Por lo tanto, los pocos éxitos que tiene son su mérito. La gran cantidad de fracasos y errores que está cometiendo también son de él, absolutamente de él. No lo conversa con nadie, no discute con nadie, no lo comparte con nadie. ¿Cuál fue una de las principales causas del fracaso de la presidencia de Mauricio Macri? Que no había Consejo Económico Nacional, Consejo Nacional Económico y Social, y que no había un sistema nacional de planeamiento. Por lo tanto, fue un gobierno de improvisaciones cotidianas. Un día una decisión, otro día otra, y mañana veremos qué hacemos. Esta manera de gobernar es seguro que lleva a la Argentina al estadio de su desarrollo y decadencia que está transitando no muy confortablemente. Esa ley que crea el Consejo pone al Sistema Nacional de Planeamiento, y hay que hacer lo mismo en provincias y municipios, al lado con una agencia de planeamiento, una estructura de planeamiento, en la cual no hace falta tomar ningún empleado público, porque están todos trabajando muy mal y muy desordenadamente en todas sus oficinas. Un homenaje al grupo del ministro de Obras Públicas y de su equipo de intendentes, porque Catopodis y su equipo hicieron en tiempo récord un montón de obra pública y además han hecho un plan, en este caso, regional de obra pública para la Patagonia. Lo cierto es que este mecanismo, ley primero, Sistema Nacional de Planeamiento a través de decretos, reglamentos y lo que fuera, todo eso hay que montarlo y eso se puede montar en un tiempo o en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cuál es los objetivos de la Agencia Nacional de Planeamiento o del Sistema Nacional de Planeamiento? Construir el plan de lo que va a ser la Argentina, que tiene el consenso político porque hubo acuerdo político previo y ahora hay acuerdo en el Consejo de Planeamiento. Construir esos planes para que esos planes se ejecuten independientemente de quién los haga personalmente, independientemente de qué partido político esté gobernando. Son planes, pongamos, a 10 años. Casi diría que son planes que deben estar atados al plan de endeudamiento de Argentina. Lo de 10 años es por lo menos. ¿Por qué? Porque terminada la negociación de deuda con los banqueros privados por 68.000 millones de dólares, que serán al final algo así como 50.000, la deuda que queda, descontarán 30.000 aproximadamente. Determinado eso, hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
Y ese acuerdo con el fondo implica pasar de vencimientos de deuda 22-23 a 10 años. Con lo cual, el plan de mediano y largo plazo de Argentina debería ser desde el 2020, que estamos ahora, al 2032, porque 10 años debe ser 22-32. Por lo tanto, es la mayor parte de la deuda también con los bonistas de ese periodo. Y entonces, ¿para qué va a servir hacer el plan? El plan va a servir para que el fondo diga, amén, bendigo la operación, reestructuro la deuda, me pagás intereses todos los años y vencerás capital a partir de los 10 años. Punto 1. Punto 2. Los bonistas van a tener una información más precisa, los acreedores y los potenciales inversores de Argentina y otros potenciales acreedores van a tener también el plan de lo que va a ser la Argentina en los próximos 10 años. ¿Cuál es el error del gobierno hoy? El que hace el plan es el ministro, con lo cual no hace ni una cosa ni la otra. Ni gestiona su cartera debidamente, ni gestiona un plan como corresponde. En cualquier lugar del mundo, la gerencia de producción y de gerencia de finanzas y la gerencia de cualquier empresa operativa está o es independiente de la gerencia de planeamiento estratégico. Es un señor o un grupo de gente que no se ocupa para nada del día a día, solo se ocupa del mes que viene, del año que viene y de los 5 años que vienen. Con lo cual hay una suerte de benchmarking, o sea, de escritorio de control donde se fluye todos los que operan en el día a día en las gestiones cotidianas para sacar de ahí y tomar la información de lo que debería ser mañana, pasado, traspasado, porque si no voy a tener tales o cuales problemas. Y ahí aparece una cosa que une planeamiento con gestión de corto plazo, que es la gestión de riesgos. ¿Por qué tenemos los problemas de cuarentena que tenemos? La sanitaria, la económica, porque en la Argentina no existe la gestión de riesgos. Vamos de vuelta. En la Argentina, nadie en el gobierno le interesa la gestión de riesgos. De modo tal que cuando aparece un riesgo previsible o un cisne negro, la Argentina no está preparada para atenderlos. El ministro de Salud dijo, si yo no me equivoco, hace 3 meses que él no creía que la crisis del coronavirus llegaría a la Argentina. No le estoy pasando una factura al señor Ginés González García, a quien respeto muchísimo profesionalmente, sino que lo que estoy diciendo es que más que abrir la boca y hacer declaraciones televisivas, lo que hace falta es tener buenas organizaciones que gestionen la administración de riesgos. Siempre me pregunto, ¿qué pasa si un camión viniera por Avenida Belgrano, por decir alguna, a 100 kilómetros por hora y al llegar a Entre Ríos se le rompen los frenos? ¿Dónde termina eso? Termina explotado en la pizzería de enfrente. Ahora explota la manzana. No hay ninguna posibilidad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos explique después por qué pasó eso. O que vengan los deudos de todos los que mueran en ese evento y solo digan, bueno, lo que queremos ahora es que haya justicia. Justicia sí, pero los cuerpos no se recuperan nunca. Los seres humanos que se perdieron, se perdieron. Es como los muertos que tenemos ahora en el coronavirus. Los perdimos. ¿Los perdimos por qué? Porque no estábamos preparados para esto. ¿Por qué no estamos preparados para esto? Y porque estamos dedicados a la barbarie en materia política y no a la construcción de la civilización. Barbarie está asociada a la historia argentina, a la historia de la conquista, a la historia de venimos a llevarnos todos, a la historia de depredación que los colonizadores instalaron en este territorio del Río de la Plata. Y la palabra civilización está asociada a la colonización, al esfuerzo fenomenal que 6 millones de extranjeros, mis abuelos entre ellos, hicieron cuando vinieron a la Argentina, en aquel periodo de la Primera República. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de cortísimo plazo, dado que tenemos una coyuntura muy feroz que tenemos por delante? El objetivo de cortísimo plazo es entender algunas cosas que hasta ahora nunca habíamos entendido. La primera es, ¿se acuerda cuando se hablaba y decía la gente, hay que dolarizar la economía? Ecuador era el modelo. Otra potencia importante, Panamá, también era el modelo. Y entonces Argentina, una economía mucho más difícil, más compleja, más grande, imaginaba la posibilidad de que la salida de la convertibilidad de Domingo Cavallo era entrar en la dolarización.
Si hoy hubiera habido dolarización en este escenario con un banco central sin reservas, casi técnicamente quebrado y fundido, digamos, en términos del lenguaje vulgar, si hubiera habido dolarización, ¿cómo hacíamos para darle de comer a los argentinos en estos 3 meses? ¿Hay alguien que esté dispuesto a discutir conmigo las ventajas de la dolarización de Argentina la semana que viene, cuando termine la pandemia? ¿Qué le pasó a Tsipras en Grecia cuando tuvo que afrontar la crisis de alimentar y dar remedios a los jubilados, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo le hicieron un corte de manga y le dijeron que no tenía un euro más? Yo me acuerdo que le escribí un mail y le dije, vamos juntos, lo acompaño a Londres, imprimamos una cantidad de dracmas, que sería la segunda moneda para los griegos, volvamos a las fuentes y zafamos. No me contestó, muy tonto el señor Tsipras. Casi ni se dio cuenta de que la solución no era discutir con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional, sino simplemente emitir los dracmas. Gracias a Dios que tenemos la Casa de la Moneda y tenemos chicones y tenemos 2 plantas a destajo trabajando para hacer billetes. Ya hay algún banquero por ahí que dice que hay que hacer billetes 5.000. Y es probable, porque estamos con un costo operativo muy alto por todo esto. Pero lo cierto es que la Argentina emitiendo pesos, puede, emitiendo pesos, paliar una parte sustancial de toda esta crisis económica que se autoinflige el gobierno de Alberto Fernández. Es una muy buena decisión. Hace 50 años que yo dije que no se debe dolarizar la economía argentina, y hace 50 años que he dicho que tampoco se debe endeudar de la manera que se endeuda, y hace no sé cuántos años dije que cuando uno emite pesos se tiene que preguntar en qué los usa, y si los usa en objetos que tienen capacidad de repago, ¿por qué no emitir? ¿Cómo hace China? ¿Cómo hace Estados Unidos? Ah, no, Estados Unidos tiene el dólar. Ah, no, China tiene el renminbi. Ah, no, los europeos tienen el euro. Pues bien, pero algún día tenían todo eso y empezaron a hacerlo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué ellos pueden emitir moneda y no tienen inflación? ¿Y por qué los argentinos emitimos moneda y automáticamente tenemos inflación y dólares? Es largo de explicar esto. Pero lo cierto es que no es la única posibilidad. ¿Cuál es la tasa de inflación de los últimos 2 meses? No llega al 2%. No entiendo nada. Estamos dándonos un baño de moneda como el que nunca nos dimos en la Argentina, y la inflación apenas si llega al 2%, al 1,5% o algo parecido. Hay algo que anda mal. ¿Está luchando la información en el INDEC? No creo. Creo que está trabajando con mucha profesionalidad y muy seriamente, dado quien lo dirige, además, que es el señor Marco Labaña. Por lo tanto, esas ideas de los libros que estudiamos en la facultad y que nos dicen que la Argentina no tiene solución porque no tiene moneda, es que estamos equivocados, mal diagnosticados. No tenemos moneda porque no tenemos economía. No es posible nunca tener una moneda soberana en la Argentina. Ahora que el presidente habla siempre de la soberanía, no podemos tener soberanía monetaria en la Argentina porque no tenemos economía. Y no tenemos economía porque no tenemos un sistema productivo argentino. ¿Por qué no tenemos un sistema productivo argentino? Porque privilegiamos los negocios financieros por encima de los negocios productivos. No entendemos que la economía está al servicio de la política, y al estar al servicio de la política está al servicio de los argentinos, de los ciudadanos argentinos. No entendemos por qué lo financiero debería tributar y estar pendiente de la economía productiva. Tanto no lo entendemos que hemos inventado algunas cuestiones en la Argentina, como por ejemplo la de combatir al capital. Creemos que la rentabilidad de las empresas es un error, que las empresas no deberían tener rentabilidad. Esto es una frase de está fallecido, un dirigente político de izquierda, no vale la pena invocarlo puntualmente con nombre y apellido, pero él decía hace muchos años que las empresas no pueden tener rentabilidad. Él no entendía que la rentabilidad era
para estimular a los accionistas a que reinviertan en la compañía pagando los dividendos y que estos participen de los planes de expansión y crecimiento de la compañía. Ese tipo de ideas son parte de la barbarie en la cual estamos. No tenemos mercado de capital. Un país como este, que está invertebrado geográficamente, no tiene mercado de capitales. No tenemos ahorro nacional que compre acciones de las empresas, emisiones primarias en bolsa, y no tenemos un mercado secundario relevante. La bolsa de Buenos Aires opera 14 millones de dólares por día. Los ADR de New York deben estar operando 10 millones por día. La bolsa de San Pablo opera 3.500 millones de dólares por día. No es 35 veces más grande Brasil que la Argentina. Argentina tiene un problema, también es histórico, de cómo fue concebida su geografía. Sus 2.480.000 kilómetros cuadrados son un dato de la realidad. Tenemos 6 regiones nítidas: Cuyo, Patagonia, Centro, Noanea y Buenos Aires. Esas regiones tienen particularidades económicas distintas. Deberíamos tener un banco central regional. La política monetaria, financiera y de crédito no puede ser nunca la misma en Jujuy que en la capital federal. Nada que ver. Son dos economías distintas. A ver si a alguno se le ocurriría hoy en la Reserva Federal de Estados Unidos cerrar los 12 bancos regionales y hacer un solo banco y manejar desde New York lo que pasa en Los Ángeles y San Francisco. A nadie se le ocurriría. Solo a Argentina le ocurre esto de fracturar, descentralizar y eliminar el federalismo lo más posible. Estados Unidos, que es una nación federal en gran medida, entonces, y funciona como tal, con muchas responsabilidades y facultades en los gobiernos estaduales, tiene un sistema mucho más eficiente. Por eso hace que su economía sea más poderosa. En Estados Unidos, los ciudadanos son accionistas de las empresas. La gran mayoría de ellos lo son. La experiencia reciente, marzo a junio, muestra que ellos han invertido en acciones siderales, que es como parte de la vida familiar preguntarse todos los días cómo nos fue hoy en Wall Street, cómo nos fue hoy en las acciones que tenemos, sobre todo las tecnológicas, que son Apple y todo ese tipo de paquetes, Facebook, Apple, Windows y todas esas acciones. ¿A quién le importa esto en Argentina? Se sostiene que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mercado de valores, es una timba. Todo eso es parte de la barbarie. Con esa barbarie de combatir al capital, ese himno que canta una facción política argentina, con esa barbarie de seguir insistiendo que invertir en acciones productivas es una timba, si hacemos eso, ¿cómo hacemos para financiar a las empresas? ¿Cómo se puede generar empleo productivo, genuino, que genere productos y que esos productos paguen el IVA, el ingreso bruto, que paguen los impuestos? ¿Cómo se hace para financiar el Estado si no existe la economía privada, si no existe la economía productiva? ¿Cómo se hace para generar empleo, terminar con el desempleo y no tener pobres en la Argentina? Solo se hace generando un modelo productivo. No hay otra manera. Tomando 15.000 empleados públicos, ¿produzco la pobreza? Para nada. La aumento notoriamente. Tomando más empleados públicos en todas las provincias, no, ninguna posibilidad. Porque va a haber que el gobernador va a tener que estar desfilando todos ellos en la Casa Rosada para que le entreguen un pedazo de la imprenta y le den un cacho de lo que se imprima en la imprenta en la Casa de la Moneda para poder pagar los sueldos a fin de mes y seguir viviendo esta histórica o irracional o barbarie escenario de un país que construyó su decadencia a través de la destrucción de su sistema productivo. Ahora, ¿y por qué esto sucede? Y esto sucede porque queremos fortalecer el mercado interno. Dije recién que la población argentina es de 2.480.000, perdón, la superficie de la geografía argentina, 2.480.000 kilómetros cuadrados. Es la octava geografía del mundo. Tiene la 31 población del mundo. Son 45 millones de habitantes. No tiene nada que ver un número con el otro. Nos sobra geografía, nos falta población. ¿Podemos resolverlo de alguna manera? Bueno, la geografía se resuelve sola. O la geografía se une y se integra o se desintegra. Que dos gobernadores hayan pensado en la independencia de sus provincias es una mala señal y es una muestra más de la decadencia argentina.
que no tengamos un programa de inmigración para fortalecer la estructura productiva argentina, y esto es un drama de la Argentina. Deberíamos tener 100/150 millones de habitantes o algún número más consistente con la geografía, por lo que voy a decir enseguida. La India tiene apenas un 18% más de geografía, de extensión geográfica que la Argentina. La India tiene 1.490 millones de habitantes y desde el mes de julio es el país más poblado del mundo, porque China ahora registra 1.430 millones. Entre ambos tienen casi el 40% de la población del mundo. En este escenario, con estos datos geográficos, el costo de hacer cosas en la Argentina es altísimo. Y cuando se dice que tenemos que fortalecer el mercado interno, no sabemos de qué estamos hablando. No sabemos. No hay mercado en Argentina. Es muy chiquita la Argentina. Ninguna pyme tiene destino de prosperidad como pyme en la Argentina. Mercado Libre, si se hubiera dedicado al mercado interno, hoy no sería la principal empresa argentina cotizando en las bolsas de Estados Unidos. No tendría el patrimonio que acaba de alcanzar de 50.000 millones de dólares. No lo hubiera tenido. Existen los unicornios argentinos en tecnología que no serían lo que son si se hubieran dedicado al mercado interno. Justamente cuando una empresa se concentra exclusivamente en el mercado interno, si no es una empresa multinacional que tiene quien la banque de fuera del país, no tiene ninguna capacidad de sobrevivir en la Argentina. ¿Por qué? Y porque tiene que atender la presión tributaria más alta del mundo, la inflación una de las más altas del mundo, las tasas de interés altísimas, tiene que atender la presión de la legislación laboral, impositiva, de toda la legislación tributaria, legislación financiera, de todas cuestiones que más tarde o más temprano le permiten al Estado, a los bancos y a la sociedad acreedora quedarse con la pyme. Por lo tanto, el destino de una pyme es como el destino de un vegetal. Nacen, crecen un poquito nada más, a veces se reproducen, pero finalmente mueren. Y por tanto hoy hay 638.000 pymes teóricas o 613.000 pymes teóricas que seguramente en los próximos meses serán 400.000. ¿Qué hace el gobierno argentino? Porque no tiene plan, las deja morir, las deja caer, deja que todos los mecanismos funcionen. No tiene un hospital de empresas, no tiene un instituto dedicado a la reconstrucción de las empresas en dificultades, que debería ser una parte del sistema de planeamiento y debería estar eso dentro del plan. Lo de Vicentín del otro día es un papelón que ha hecho el gobierno, porque obviamente intervino en un proceso judicial de un concurso de acreedores, pero además no tiene ninguna idea concreta de cómo resolver el problema de Vicentín, más allá de seguir con las viejas ideas estatizantes e improductivas de la Argentina, donde además, bueno, vamos a administrar una caja, vamos a tener un lugar donde llevar a los muchachos del partido y tener empleos para los compañeros. La verdad que por ese camino no vamos a ninguna parte. La Argentina no tiene más crédito por muchos años y en todo caso va a sobrevivir el crédito de importación que Argentina necesita. ¿Por qué importa la Argentina? Y porque es muy chico el país. Y entonces hay una cantidad enorme de bienes que se producen en la Argentina que necesitan insumos importados. Si no renegociamos la deuda, llegamos a un acuerdo, se nos corta el crédito de la importación, con lo cual va a haber un grado de escasez fenomenal, una suba de precios interna terrible y una situación de barbarie como la que traté de insinuar hace un ratito. ¿Cómo se resuelve este tema si no tengo crédito? Y necesito generar dólares. Necesito producir alguna solución que permita que Argentina tenga mucho más dólares de los que hoy tiene. ¿Cuál es esa solución? La que nunca tuvo. ¿Y en qué consiste? Consiste en la configuración dentro del Plan Nacional de Desarrollo de un Plan Nacional de Comercio Exterior. Ese Plan Nacional de Comercio Exterior hay que hacerlo con el concurso de los municipios y con el concurso de las provincias. Hay que saber qué disponen en los municipios y en la provincia de producciones que no deben privilegiar la venta al mercado interno,
que para que una pyme sobreviva, deben privilegiar la venta en el mercado externo. Vamos de vuelta. Hay que hacer un giro de 180 grados. Hay que hacer todo lo contrario de lo que el discurso nacional y popular nos dice respecto a que si fortalecemos el mercado interno, bajamos la pobreza y reducimos el desempleo. No es cierto. Con la actual legislación tributaria y la actual legislación laboral no va a haber más empleo. El empleo va a caer. Va a haber muchísima más economía informal, más empleo en negro, y no va a haber sistema de inspección o de control que pueda evitar eso. Por lo tanto, hay que construir un sistema legislativo distinto para poder lograr privilegiar el mercado interno, como dicen algunos en la Argentina, o un sistema integrado de legislación que permita, incluye el mercado de capitales, que permita la reconstrucción del tejido social de las empresas pymes para que las empresas pymes sean las protagonistas del Plan Nacional de Comercio Exterior, que además debe estar ligado al Plan Nacional de Inversión Pública en todos los niveles, provinciales y municipales, y al Plan privado de inversión extranjera y nacional en la Argentina. ¿Qué significa esto? Esto significa que Argentina, que hoy exporta 65.000 millones e importa 50.000, estas son cifras 2019, y tendría entonces un superávit de balanza comercial de 15.000, tiene que hacer un plan con objetivos y metas muy específicas. ¿Cuál es la meta que yo creo podría alcanzarse en 4 años en la Argentina? Es hacer un plan para duplicar la exportación. Pasar de 65.000 millones a 130.000 millones. Eso significa que las importaciones que están en 100.000 van a pasar a ser, perdón, en 50.000, van a pasar a ser 100.000. ¿Qué pasa entonces? Si resto los números, exportación menos importación, paso de un superávit comercial de 15.000 a uno de 30.000. Si yo tengo un superávit comercial de 30.000 millones en 4 años, señores, no existe ningún problema en pagar la deuda externa. Ya con ese dato en el plan que se le presente al FMI y a los acreedores, lo que estamos diciendo es que nos proponemos vender el doble, comprar el doble y duplicar la balanza comercial. La pregunta es, ¿y eso se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Esto lo tiene que hacer la empresa del Estado argentino que tiene la mayor cantidad de sucursales en el mundo. Yo siempre hago este tipo de descripciones porque usted entra a preguntarse, ¿y de qué está hablando ahora? ¿Cómo puede ser que el Estado tenga sucursales en el mundo? Tiene 134. La empresa que yo imagino hoy tiene 134 desplegadas en un montón de países. No sé si necesariamente en algunos debería seguir estando. Y si no, debería reforzar con su estructura algunos otros. Porque en realidad la Argentina lo que necesita es comerciar con 50 países, de los 195 que tiene el mundo. Recordemos que la Argentina, con respecto al Producto Bruto Interno, solo exporta el 13-14%. Si tomamos el ranking de 195 países, nosotros estamos en el lugar 189. Hay solo 5 que están peor que nosotros, atolones del Pacífico, en su mayoría, y de África. Somos el peor país del mundo en la relación comercio exterior-PBI, por aquello de fortalecer el mercado interno. Perdón, David, usted se refiere a esas 135 sucursales a las 135 embajadas que la Argentina tiene en el mundo, por si algún oyente no entendió. Voy a precisar eso. Las 135 o 134 sucursales son las 84 embajadas que Argentina tiene en el mundo, 84, más los 48 consulados, ahí tengo 132, más 2 oficinas civiles que tenemos en 2 localizaciones, tenemos 134. Y esas 134 deberían estar operando online con la Cancillería Argentina. No sé bien qué función cumpliría la Fundación Exportar y la Agencia Internacional de Inversiones y Comercio Exterior, que me parece que es un lujo innecesario hoy por hoy como está funcionando. Y todo ese paquete debería ponerse en operaciones controlando online el plan de comercio exterior que acabo de describir.
ciento, ciento, dije que las exportaciones debían ser 130.000 millones, eso significa 130.000 millones, significa en 50 países algo así como 2.600 millones promedio. Hay países que superan esta cifra, China, Brasil, Chile, Uruguay a veces, Estados Unidos. De modo tal que hay 5 de los 50 que ya superan esta cifra. El problema es que no la superan los otros 45. Y entonces el punto es que en lugar de asistir a los eventos culturales, asistir a las reuniones mundiales e internacionales acerca del progreso de los pueblos y a todas las cuestiones muy necesarias y muy importantes, los embajadores, los cónsules, los agregados comerciales, todos deben agarrar la valijita y salir a vender a Argentina. Tienen que ocuparse de ser la fuerza de venta de las 600.000 pymes argentinas, porque las grandes empresas no necesitan de la Cancillería para poder exportar. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es un plan operativo detallado. No voy a entrar a explicarlo cómo se hace ahora. Estoy dispuesto a que si la Cancillería me consulta, me pregunta, a darle todo el detalle y todo el peso, el esfuerzo tecnológico necesario para ejecutar lo que estoy diciendo. Entonces, se trata de hacer un plan operativo online. Tenemos la nube que cualquier empresa importante de provisión de nubes nos puede dar en el Estado, para el Estado. Tendríamos toda la base de datos ahí adentro y estaríamos conectados online con las embajadas, con todos los mecanismos online que hoy tenemos de Internet, de redes en el mundo, que nos permitirían saber qué está pasando en cualquier país del mundo, en cualquier circunstancia. Ahora, yo dije recién que habría que hacer unas reformas legales para que el inversor extranjero venga. Pero no alcanza con eso. Al inversor extranjero, para que venga a la Argentina, hay que ir a buscarlo. No es cierto de que el inversor extranjero viene a la Argentina a pensar en un proyecto de largo plazo. La experiencia de los últimos 25 años es que, excepto las grandes corporaciones extranjeras, los inversores medianos y pequeños vienen a la casa de oportunidades. Vienen a comprar barato activos argentinos depreciados enormemente por los errores de la política económica argentina. Por lo tanto, hay que hacer la agenda de los inversores mundiales para Argentina. ¿Cómo se hace esa agenda? Se busca inversores que vengan a asociarse a las empresas argentinas. Para esto hace falta el mercado de capitales. ¿Por qué? Y porque hace falta que las acciones de las pymes coticen en bolsa. Todas las bolsas del mundo tienen un panel de 30 acciones, un panel de 500 acciones, estoy hablando de New York en este caso, un panel de 2.571 acciones. El panel de 30 es el de Dow Jones, el de 500 es S&P 500 y el de 2.751 es el Nasdaq. Muchas acciones en Nasdaq cotizan en S&P 500, por tanto, cuando el Nasdaq sube el S&P 500, en cambio el Dow, que ahí tienen menos acciones, está más a la deriva en esta economía hoy muy tecnológica. Entonces, en función de esto, hay que salir a buscarlos para que vengan a invertir. Para lo cual hay que darle toda una legislación apropiada para que vengan a invertir, incentivos para la inversión y un mercado de capitales para que puedan entrar y salir todo el tiempo en el mercado secundario con las acciones de sus empresas. Hace falta cambios en las regulaciones bursátiles, incluso para que esto funcione. Estoy entrando en todos los detalles del plan de lo que hay que hacer para poder lograr exportar. Ahora, pero en el corto plazo, en esta coyuntura de pobreza sin igual, de ciudadanos que padecen hambre en un país que dicen que produce alimentos para 600 millones de habitantes y no puede paliar el hambre de 4, una cosa insólita. Dicen también que la Argentina estaría en condiciones de resolver la pobreza y demás con todo esto del fortalecimiento del mercado interno, y etc. No hay solución a esto. Yo dije antes que la población argentina está mal distribuida, es poquita y la geografía es muy grande. Por lo tanto, lo que hay que hacer en la Argentina de corto plazo para salir de la pobreza y salir del hambre es hacer un plan Marshall. Si usted no conoce esa palabra, Marshall. Marshall era el jefe del Estado Mayor de Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial
y era el ministro secretario de Estado, el presidente Truman, cuando muere Roosevelt y lo sucede en su cargo. ¿Cuál era el problema de Marshall? Primero fue hacer el plan de reconstrucción de Europa, de Japón y Alemania. Hoy son la tercera y cuarta potencia mundial. Marshall lo hizo. Marshall did it, se diría en inglés. Marshall lo hizo. Después Marshall tenía un problema, y es que tenía que trasladar a 11 millones de norteamericanos armados con bayonetas, metralletas, pistolas y fusiles. Tenían que sacarlos de Europa y de Japón y de Asia y traerlos a Estados Unidos. Entonces le pregunta a Truman, señor, ¿qué hacemos con esto? Sí, usted, secretario de Estado, usted asístame a mí. Mire, a mí lo que se me ocurre es reproducir algo parecido a lo que Roosevelt hizo en 1933. ¿Y eso qué es? Y eso es un plan nacional de obra pública. Ah, ¿y cómo se hace eso? Bueno, dice, tenemos que hacer un plan de obras hidráulicas, tenemos que hacer un plan de puertos, de aeropuertos. No tengo un tal Walt Disney presionándome para que yo haga en la ciudad de Orlando. Tengo que hacer autopistas en los pantanos de Orlando. Bueno, muy bien. ¿Cuándo vemos el plan? En 72 horas, presidente. A las 72 horas apareció con el plan. ¿Ya está? ¿Con esto está todo? No, falta algo, presidente. Tengo que decirle algo que implica una importante intervención del Estado en la economía. ¿Y qué me va a decir? Que tenemos que hacer un plan de viviendas. Ah, sí, yo estoy de acuerdo. En mi ciudad, en Independence, ahí en Missouri, tenemos necesidad de tener viviendas, le dice. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, dice, vamos a hacer el plan de viviendas. Bueno, ¿cuántas viviendas? Y ahí viene la noticia que lo impactó. 11 millones. Usted no me dijo 11 millones de soldados. Claro, son las viviendas para los soldados. Si logramos hacer las viviendas para los soldados, que ellos trabajen en todas las obras públicas, que los empleemos de golpe a todos y que consigamos que estos dejen sus armas, que las devuelvan y que no vayan a comprar en la armería de la esquina armas particulares, porque en Estados Unidos la gente puede comprar armas en cualquier parte. De esa manera resolvemos el problema de la seguridad interna de los Estados Unidos. El plan se ejecutó completo. Se hizo la red federal de autopistas, se hizo Orlando y se hicieron las 11 millones de viviendas. ¿Qué hay que hacer en la Argentina 2020, 8 de julio? Un plan de viviendas. Hay que hacer un plan de viviendas donde podamos emplear a los que están desocupados en la Argentina hoy. Lo cual supone hacer un censo de los desocupados y tener claramente identificados, como con todos los medios que tenemos ahora, que estamos identificando las personas que son imprescindibles o que no son imprescindibles. Con los teléfonos celulares todo el mundo va a saber el estatus de cada uno de los argentinos, que casi todo el mundo tiene un teléfono casi inteligente. Muy bien, identifiquemos a los que están desocupados y ofrezcámosle un empleo. No en el centro de Buenos Aires, no en el centro de Córdoba, de Rosario o de Mendoza. No, no. Un empleo en las provincias donde hagamos un plan de desarrollo municipal que, entre otras cosas, está basado en la construcción o en la obra que permita transformar a cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina en ciudades inteligentes. En inglés se dice smart cities. Las smart cities son la reconstrucción de ciudades existentes o las ciudades construidas desde cero, construidas de nuevo. En China hay un montón de ciudades inteligentes nuevas. Ciudad Abdullah, Arabia Saudita, acaba de ser construida. Hay mucho para copiar en el mundo, para hacer las cosas en la Argentina, y a partir de la construcción de las ciudades inteligentes, reconstruimos la estructura productiva y generamos los bienes para exportar. ¿Qué es una ciudad inteligente al lado de los yacimientos de litio en Tilcara? Es una ciudad que puede ser existente o no, pero que tiene que tener un parque industrial. En Argentina hay industrias instaladas en lugares que no son industriales. Esto es un anacronismo, es una vergüenza que todavía haya fábricas existentes en ciudades industriales, en zonas residenciales. Esto es peligrosísimo.
No hay gestión de riesgo en Argentina y en cualquier momento cualquier fábrica se incendia y una manzana entera explota. Esto es un desastre que hay que evitar, hay que tener muchísimo cuidado. Argentina necesita un sistema de protección de riesgos como lo muestra esto del coronavirus y los virus que vendrán. Pero vuelvo al punto. Parque industrial es el corazón productivo de una ciudad al lado de un yacimiento de litio. ¿Para qué? Para que ahí esté la planta de carbonato de litio, las plantas de baterías y las plantas que le generan valor agregado al mineral para poder exportar producto con valor agregado y no solamente mineral en bruto. Al lado del parque industrial tiene que estar la zona cercana de los edificios de viviendas, 60 metros, 80 metros, 100 metros para los trabajadores. Un poco más allá tiene que estar el centro cívico para que todas las oficinas del municipio estén en un solo edificio y no sigamos perdiendo el tiempo comprando 56 casas que están una a la otra. Al lado de 3 unidades que acabo de describir, tiene que estar la zona residencial. No, pero ya le expliqué la zona residencial. Tiene que estar la zona deportiva, la zona de esparcimiento y tienen que estar los centros educativos. Los colegios primarios y secundarios deben tener programas de educación asociados. Los programas de educación deben estar asociados, repito, los programas de educación deben estar asociados a la salida laboral. Repito, los programas de educación deben estar asociados a la salida laboral. Hace muchos años, estuve en una localidad muy pequeña de California, al lado del desierto Mojave, y asistí a una clase donde los alumnos de 5º grado tenían de profesores a maestros heterodoxos, que no eran maestros, eran jubilados de una planta de fabricación de aviones que había en la zona. La clase de ese día era cómo se fabrican aviones. 5º grado. O sea que los chicos estaban dándole como materia, no solamente cuestiones de humanidades o por ahí cuestiones que no son de capacitación humana, pero no son de capacitación profesional, sino que le estaban enseñando capacitación para orientarlos en su vocación porque empezaban el secundario en un par de años. Una clase especial. Hace de estos 20 años que lo vi, 25 años que lo vi. De modo tal de que esto no es que es ahora. Estados Unidos tiene un sistema educativo muy orientado a la salida productiva. Por tanto, el sistema educativo de ese pueblito, no sé si es Tilcara o el que sea, debe estar orientado hacia las necesidades del parque industrial. Parque industrial, zona residencial, centros educativos, centros cívicos, centros deportivos, y ahí tenemos un plan de obra pública para desarrollar todo eso, que incluye las viviendas necesarias para que la gente vuelva a su población del origen. El objetivo de un plan así definido es que los que hoy habitan las villas de emergencia o villas miseria que tenemos en el territorio argentino vuelvan a sus lugares de origen. Esto de urbanizar las villas tiene 2 consecuencias en Argentina. Asegurar el funcionamiento moderno de los operadores de narcotráfico, que hoy tienen más comodidades en las villas para organizarse en ese aspecto. Significa organizar los lúmpenes que se dedican a asaltar a ciclistas, a mujeres, a personas en la parada de colectivos para robarles sus documentos todos los días. Significa urbanizar las villas miserias, significa perpetuar la pobreza de toda esa gente. Perpetuar la pérdida de libertad, que es lo que eso implica, esas villas miserias inventadas por punteros políticos y caudillos para asegurarse los votos de la población en grandes centros urbanos. La democracia argentina requiere terminar con esas villas miserias. Requiere lograr viviendas dignas para los seres humanos. Requiere la posibilidad de que las familias se construyan, se desarrollan, compartan la vida
en viviendas tales que le permitan tener todos los recursos necesarios para asegurar la educación de los hijos, primaria, secundaria, y luego tener la oportunidad de acceder a un sistema de becas, que es otro tema, digamos, no me voy a referir ahora, un sistema de becas que permitan que los mejores lleguen a las universidades públicas. Tenemos que lograr que el argentino sea libre, y para esto es esencial que el sistema de educación esté a su servicio. La columna vertebral de la libertad es la educación, y por tanto, sin educación, ningún argentino, el argentino que no acceda a ella, no será libre. Y ya no es la educación de Sarmiento, no es la educación tradicional que hemos recibido en la escuela, es la educación de la transformación de la tecnología digital, es otra educación, es otro sistema, es otro mundo. Incluso ahora cuando salgamos de la cuarentena vamos a ver cómo la transformación digital avanza sobre toda la sociedad, y que ya nada será igual a lo que ha sido hasta ahora la vida de los argentinos. Por supuesto que el plan de desarrollo tiene más detalles y continúa. Pero bueno, esto es otro capítulo, es otra conversación, ese intentar debatir con quien corresponda o con quien se pueda, cómo lo hacemos. Mi principal preocupación no es qué es lo que habría que hacer, porque creo que yo soy uno de los argentinos, como muchos amigos argentinos, que estamos muy preparados para saber lo que hay que hacer. El problema es cómo lo hacemos. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es hora que despertemos los argentinos y que nos comprometamos con nuestro bien común más grande, que son nuestros 45 millones de compatriotas. Tenemos la obligación de servirlos. Tenemos la obligación de cambiar la historia. Es una vergüenza que haya pobreza en la Argentina. Es una vergüenza que haya argentinos que no puedan dar de comer a sus hijos. Es inexplicable y somos todos responsables. No hay manera de seguir gobernando de este modo. Si la opción es entre civilización o barbarie, yo estoy alineado claramente. Yo pertenezco a la civilización. No acepto a la barbarie. Y por tanto, invito al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, hay una dirección de mail por ahí, para que estemos en contacto. Y si me preguntan cómo hay que hacer las cosas, sepan que siempre estoy listo para darles una respuesta. Yo estoy al servicio de mi país. Soy producto de la educación pública. Fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, tengo 2 títulos universitarios de grado, tengo una educación de posgrado y he estudiado en el exterior por mis méritos propios. Solamente tengo 80 años, 50 años de economista, tengo 32 años de politólogo, 41 años de periodista en radio, 25 años de periodista en televisión. Trabajé muchísimo para que ahora, a los 80 años, aprovechemos los próximos 10 y estemos en condiciones, yo y 5.000 argentinos más o 10.000 argentinos más, en trabajar por este proyecto de vida, como decía Ortega y Gasset, por este proyecto sugestivo de vida en común. Honremos a nuestros antepasados, hagamos que sus sueños sean realidad. Es el momento más emocionante de esta presentación, que sea realidad. Tenemos las soluciones para todos los temas. Le hemos hecho una breve pincelada de ellas, pero tenga la certeza de que estamos en condiciones de reunirnos todos los que debemos reunirnos para hacer que la Argentina vuelva a ser uno de los 10 países más importantes del mundo. Hay 2,5 millones de argentinos calificadísimos que hemos preparado en la Argentina y que hoy están fuera del país. Es increíble, absolutamente increíble. He visto llorar hace poco a un conocido empresario que decía que sus abuelos llegaron a este país con lágrimas en los ojos porque se iban de su Europa original. Ahora él llora porque sus nietos se hacen sus valijas y se van a otros países del mundo. Si no queremos ver a Ezeiza llena de jóvenes argentinos, tenemos que cumplir con nuestro deber. Muchas gracias.
Brillante, brillante, lo aplaudo, David. Mire, varias cosas tengo para decirle antes de que terminemos la transmisión. La primera que me emocionó muchísimo, el final, porque realmente son palabras sentidas y creo que todos los argentinos de bien pensamos de una manera muy similar a la suya. Durante la transmisión he recibido aquí comentarios auspiciosos, sobre todo por la brillantez de la presentación y sobre la consistencia, ¿no? Y obviamente que se puede llevar a cabo. No es improbable como esos ministros de Economía que hablaban con gráficos y la gente no entendía absolutamente nada. Lo tercero, en lo personal, para mí fue una de las entrevistas más fáciles de mi vida porque no tuve que preguntar. Solamente una pregunta en la cual tal vez lo hice más que nada por la gente que sugiere ciertas preguntas, pero realmente luego dije me callo porque es una aplanadora este hombre y hay que aprovechar, porque ojalá esto llegue a las autoridades nacionales. Yo creo que va a llegar, no me cabe ninguna duda. Primero por el respeto que le tienen y segundo porque sabemos que la gente va a empujar, va a compartir esto que ha sido una exposición brillante en esta presentación. Y realmente desde el punto de vista de Siempre estamos con vos, me siento realmente orgulloso haber podido compartir este lanzamiento, que le repetimos a la audiencia, yo lo hice ya y lo expresé, va a estar repetido en la fanpage de Siempre en Domingo Radio y inmediatamente ahora lo subo a YouTube. Así que, David, mm, yo aplaudí cuando usted terminó, pero realmente le hago un abrazo virtual porque usted está colaborando realmente a que la Argentina sea realmente grande como debe ser y que tal vez la miopía política, o vaya a saber qué, no soy quien para juzgar, pero es el momento de que abramos los ojos y que sepamos que nos une algo, que tenemos algo en común, que es el territorio argentino, la patria. Desde cuando usted dijo que la patria había nacido, de que aquellas personas que se jugaron, que hicieron todo a cambio de nada por la Argentina, nosotros hoy le rindamos el homenaje que corresponda haciendo las cosas bien. Así de sencillo, haciendo las cosas bien, dejando de lado la politiquería, dejando de lado los intereses espurios que pueda tener cada uno, dejando intereses personales, pero teniendo un bien común que es la patria. Muchísimas gracias, David Espósito, por esta conferencia o este lanzamiento que realmente, a mi entender, yo opino como ciudadano, se puede hacer. Hay que tener voluntad política para hacerlo, nada más. Créame que existen hoy en la Argentina, no voy a dar nombres, ciudadanos muy preparados, muy importantes. Tenemos una comunidad universitaria pública y privada extraordinaria, de una enorme capacidad, que son los que alimentan esta salida del país de tanta gente. Me parece que estamos en condiciones de hoy de hacer un diagnóstico muy preciso de todos los problemas que tenemos en la Argentina. Depende de la buena voluntad del actual gobierno nacional y que nos convoquen a todos para poder opinar. El presidente de la Nación el 5 de marzo me prometió que íbamos a tener una reunión. Seguramente su agenda debe ser muy complicada y no le ha permitido darme la oportunidad de conversar. Yo le marqué, no hubiera habido Vicentín, obviamente, lo de Vicentín es un disparate intelectual fenomenal. El presidente no entiende mucho del tema del mercado de capitales, con lo cual a partir de ahí no se está dando cuenta de que eso ahí está cojo, es decir, ahí está rengo, no puede caminar. Sin mercado de capitales, Argentina no tiene salida. La Mm. moratoria que se envió al Congreso en el día de hoy es extraordinaria, es espectacular y yo la celebro sobremanera. La política monetaria de expansión de moneda hoy, bueno, ya expliqué las razones por las cuales lo que dicen los libros no sirven en Argentina. La dolarización ya la condené como correspondía en la Argentina. Yo quería crear una tercera moneda hace un tiempo, hace 19 años. Creo que no haberme escuchado a mí en el 2001 es uno de los determinantes de la crisis económica argentina y financiera actual. No importa eso, pero porque siempre habrá una oportunidad de revisar el tema, pero el punto fundamental es el que marqué a lo largo de toda la conversación, que es el título del libro del maestro Sarmiento. Nosotros tenemos que decidir en la Argentina
políticamente si queremos civilización o queremos barbarie. Si queremos barbarie, es seguro que la Argentina va a camino a la desintegración territorial. Es altamente probable. Y esa desintegración territorial va a estar asociada a una decadencia y a un subdesarrollo que va a ser francamente terrible, porque el grado de inseguridad física en el cual vamos a vivir va a ser fenomenal. Si se siguen quemando campos por los vándalos, existe el riesgo de que haya acciones civiles de combate de las calles y haya situaciones de violencia absolutamente impensadas. Por tanto, volvamos a la idea del título que tenía Arturo Frondizi en su proyecto político: integración y desarrollo. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por integrar a la dirigencia de los factores de poder y al pueblo argentino potenciados, dándole capacidad de dirigir al menos su vida personal en sus municipios. No podemos seguir diciendo, como dijo una empleada pública ayer o antes de ayer, creo, de que van a combatir a un periodista porque es anacrónico, para que la gente no se confunda y no lo escuche. Una locura total. Estamos entrando otra vez en valores de barbarie manejados desde el Estado. Una barbaridad, valga la redundancia sónica, digamos, una barbaridad entrar en ese tipo de discusiones o de debates. Esta es la hora crucial de la Argentina. Reitero, tiene que decidir si está con la civilización o si está con la barbarie. La barbarie está asociada a la suma del poder público. Don Juan Manuel de Rosas fue un bárbaro. Él tuvo la suma del poder público. No quiero hacer comentarios o calificaciones posteriores, no dividir a nadie en la audiencia, y justamente para sumar y encontrar una salida a este desastre que tenemos, que es la fractura de los intereses, los objetivos y de la vida de los argentinos. La pagan los pobres. Obvio. La pagan. Le doy dos comentarios nada más de los muchos que recibí. El primero del doctor Horacio Schick, que es un abogado laboralista, simplemente dice brillante exposición. Y la otra es de el dirigente de la Democracia Cristiana, Carlos Lionel Traulci, el doctor Traulci, que dice un fuerte abrazo al doctor, a David Espósito, pero se olvidó de hablar del territorio azul. Obviamente está hablando de nuestra plataforma continental, pero creo que ese es un tema para desarrollar en otro programa, ¿no? Seguro. Ese vale la pena desarrollarlo solo. Trabulsi tiene razón. Me olvidé del tema del mar porque no entré en las estructuras de minería, mar, etcétera. Tomé el ejemplo del litio solamente, pero obviamente el plan de Puerto Madryn o de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos, o de todas las poblaciones costeras de la Patagonia o de la provincia de Buenos Aires, son planes que están asociados a la explotación de los recursos marítimos. Ahí que hay que hacer simplemente el trabajo de hacer el plan. Hay mucha tarea, mucha investigación, mucha información. Falta decisión política, falta poder. Lo que usted no me preguntó, y no quiero contestar hoy sobre ese punto, es cómo se financia todo esto. No se lo pregunté por una sencilla razón, porque yo lo vi tan entregado al plan que me pareció que cortarlo otra vez no era lo correcto, y me pareció también... Gracias por eso. Gracias por eso, pero quiero evitar discutir cómo se financia, Carlos, para evitarme que vengan los críticos del que no se puede, esto no se va a poder, Argentina no puede, Argentina no sabe, para todos aquellos que me dicen que esto no es posible. Bueno, yo le propongo algo, David. Como no estoy... Yo le propongo que hagamos otro programa y que usted explique, porque esto da tela para cortar, ya llevamos 1 hora y media de programa. Claro, pero está bien, pero déjeme que le explique. Yo creo que hay algunas cosas hay que guardárselas. En el 89 yo anticipé mis opiniones del plan Bonex y me quedé siendo testigo de lo mal que lo ejecutaron. En el 2001 me publicaron mis opiniones el mismo día que yo asumía la presidencia del Banco Nación. Eso me generó una confrontación con los medios y los medios ayudaron a que me despidieran del Banco Nación. Me echaron a mí, lo echaron al presidente de la Nación y uno de los que nos echó asumió la presidencia 2 días después. ¿Por qué? Y porque había intereses de los factores de poder que estaban en contra de las cosas que yo decía, pero desgraciadamente tenía razón. Decidieron hacer lo que ellos quisieron y ahora están cerrando sus empresas.
están cerrando sus fábricas, están a duras penas pudiendo abrirlas. Están tratando de que el gobierno los escuche porque el gobierno no les da pelota con respecto al impacto económico que tiene esta cuarentena. Claro, nadie podía imaginar que vamos a tener el coronavirus en el medio, pero este coronavirus es justamente las cosas que una gestión de riesgos de un gobierno nacional bien parado debe prever. Como no la pudo prever, la montó arriba de la crisis económica que estallara en el 2001 y que no resolvió ninguno de los gobiernos, ni el de Néstor Kirchner, ni el de la señora Cristina Fernández de Kirchner, sus dos pedidos. Tanto no lo resolvieron que dejaron vacío finalmente al Banco Central como se hace habitualmente. As usual, se dice en inglés, como lo hacen siempre igual, siempre despilfarran los dólares porque no saben, en Argentina, no sabemos los argentinos, que lo más importante es exportar más de lo que importamos. Todo lo demás es cartón pintado, todo lo demás es añadidura, todo lo demás no sirve, no existe. Por eso los países más independientes son los que tienen las mayores reservas de divisas del mundo. China, por de pronto, es el más independiente de todos. Exacto. Muchas gracias, Carlos, por su espacio, por su tiempo. Tengo muchas cosas que decir, pero primero hay que establecer este debate. El gobierno debería, en algún momento, algún gobierno, llamarnos a mí y a muchos más para discutir el diagnóstico de la situación de la Argentina. Tiene que crear el Consejo Económico y Social con un decreto de necesidad de urgencia hoy. Es un ratito, lo escribe, lo redacta y lo firma. Tiene que llamar a los mejores argentinos más preparados técnicamente para integrar el Consejo Nacional Económico y Social. Tiene que llamar a los gobernadores para organizar, tiene que hacer lo que hay que hacer concretamente todos los días para que las cosas se produzcan, para que la realidad se transforme. Tiene que convocar al Ministerio de Hábitat y preparar los planes de desarrollo urbano de todas las comunas, 2.171, 2.300, las que sean, para llevarnos a la gente sin trabajo y sin medios a que vayan a vivir a la provincia donde están los padres, los abuelos, los tíos, los cuñados, los amigos de toda la vida y los compañeros de colegio. Y tratar de hacer una vida digna como corresponde a cualquier argentino y tal como lo garantiza la Constitución Nacional. Perfecto. Más claro, échele agua, decía mi abuelita. Muchísimas gracias, David. Un gran abrazo y por supuesto ahora subimos a YouTube también esta presentación realmente imperdible. Y obviamente va a llegar, va a llegar, va a llegar. Adiós. Adiós, caro amigo. Nos vemos y nos hablamos. Un gusto. Un gusto. Pasaba por aquí, por Siempre Estamos con Vos, David Espósito, economista, politólogo, periodista. Presentó su plan. Ahora, ¿se puede llevar a cabo? Por supuesto. Por supuesto que se puede llevar a cabo. Tiene que haber voluntad política. Se acaba acá con este plan derecha, izquierda, centro, medio, Boca, River. Dejémonos de embromar, argentinos, de una buena vez. Unamos criterios. Dejemos de lado los adversarios. Son adversarios en la política. Son personas. Queremos al país. Acá hay una persona que agarró y puso un plan. Yo no he visto a muchos que hayan hecho lo mismo. Él no criticó. Él sabe lo que dijo. Hay que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Le parece? ¿Se puede llevar a cabo? Sí. Al menos convocar y escuchar. Y dejar de lado todo aquello que nos divide. De una buena vez por todas. Que tengan en lo que resta de la semana una muy buena semana. El sábado estaremos nuevamente con ustedes en Siempre Estamos con Vos a partir de las 10 de la mañana. Y en la semana vamos a tener especiales que vamos a ir adelantando. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tiempo y por supuesto los estamos esperando el sábado. Chau. Dios los bendiga. Hasta el sábado. Chau, chau.